Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien y con toda la disposición para aprender juntos. Soy la licenciada Claudia Barre, docente de la materia de filosofía, y ya estamos en la semana número 20. Y antes de entrar de lleno en el tema de la política y la democracia en la antigua Grecia, quiero que nos situemos un momento en el contexto de la clase del día de hoy. La Grecia antigua fue mucho más que templos y filósofos. Fue un espacio donde por primera vez se comenzó a reflexionar seriamente sobre cómo organizar la vida en común. Allí surgieron preguntas claves. ¿Qué, ¿Quién debe gobernar? ¿Cómo se toman decisiones justas? ¿Qué significa participar en la vida pública? Las polis, especialmente en Atenas, se convirtieron en escenarios de ensayo y error, dando forma a lo que más tarde llamamos democracia. Aunque con características muy distintas a las actuales, y con este panorama que tenemos, podremos comprender mejor la importancia de la política y la democracia en ese tiempo. La política como característica del humano. La política es parte de lo que nos hace humanos. Somos seres que vivimos en sociedad y necesitamos relacionarnos con otros. Esa convivencia exige actuar con responsabilidad y respeto, lo que nos lleva a reflexionar éticamente sobre nuestras acciones para organizarnos mejor. Surgen reglas y estructuras que con el tiempo dan origen al Estado. Y es justamente para garantizar esa convivencia ordenada que nace la política. Aristóteles y el animal político. Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, lo que significa que por naturaleza estamos hechos para vivir en comunidad. No podemos desarrollarnos plenamente si vivimos aislados. Necesitamos relacionarnos, compartir ideas, cooperar y construir juntos. Para él, el lugar ideal donde esto sucede es la polis, la ciudad-estado griega, que no era solo un espacio físico, sino el centro de la vida social, cultural y política. Allí los ciudadanos podían participar en las decisiones comunes, discutir sobre leyes y buscar el bienestar de todos. Entre todas las virtudes, Aristóteles destaca a la justicia como la más importante, porque es la que garantiza que cada persona reciba lo que le corresponde y que la convivencia sea armoniosa. Así, la ciudad se convierte en el escenario donde el ser humano puede desarrollarse plenamente como persona, ejerciendo sus derechos, cumpliendo sus deberes y alcanzando su realización personal y colectiva. La polis y la politeia. En la antigua Grecia, la polis era mucho más que un simple territorio. Representaba la identidad de sus habitantes, su cultura, su forma de vida y su sentido de pertenencia. Vivir en una polis significaba compartir un proyecto común como comunidad. La politeia, en cambio, se refería al conjunto de leyes, derechos y deberes que organizaban la vida en esa ciudad. Era el marco político y jurídico que regulaba cómo se tomaban las decisiones y cómo debían comportarse los ciudadanos. En ese sistema, el ciudadano tenía un papel central. No era un espectador, sino un actor activo de la vida pública. Participaba en asambleas, votaba, opinaba y cumplía funciones para el bien de todos. Es importante notar que en esa época la democracia se entendía más como un compromiso con el deber cívico que como una búsqueda de la libertad individual. Ser libre para un griego era poder participar y contribuir al destino de su polis. La democracia y tipo de igualdad.
En la antigua Grecia, la palabra democracia significaba literalmente gobierno del pueblo. Era una forma de organización política en la que los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones sin intermediarios. Dentro de esta democracia existían tres formas fundamentales de igualdad, como son la isonomía, la isegoría y la isocracia. La isonomía es la igualdad ante la ley. Esto significa que las normas se aplicaban a todos por igual, sin privilegios para unos y castigos injustos para otros. Como podemos ver en la diapositiva, he puesto unas imágenes de lo que quiere decir cada una de las tres formas de igualdad que había en ese tiempo. Ahora hablemos de la isegoría, el derecho a hablar en público. Cualquier ciudadano podía expresar sus ideas y participar en los debates, lo que fortalecía la vida política. Y la isocracia era el derecho a ser elegido para un cargo público. No solo se podía opinar, sino que también se podía asumir responsabilidades en la conducción de la ciudad. Estas tres igualdades eran la base para que la democracia funcionara, asegurando que todos los ciudadanos tuvieran voz, voto y la oportunidad de gobernar. Una democracia excluyente. Aunque la democracia ateniense ha sido muy admirada, debemos recordar que era una democracia limitada y excluyente. No todos los habitantes de la polis eran considerados ciudadanos. Quedaban fuera de la participación política las mujeres, los esclavos, los extranjeros y los niños. Solo podían intervenir en las decisiones públicas los varones libres nacidos en Atenas y que además fueran propietarios. Esta participación era posible porque la riqueza y el tiempo libre de estos ciudadanos estaban sosteniendo en gran parte por el trabajo de los esclavos. Gracias a que otros se ocupaban de las tareas productivas y domésticas, los ciudadanos podían dedicar su tiempo al debate, a la asamblea y a la vida política. Por eso, aunque la democracia griega sentó bases muy importantes para la historia política, también sabemos reconocer que estaba lejos de ser inclusiva como la entendemos en la actualidad. Hagamos una conclusión del tema visto el día de hoy. La democracia griega fue una de las bases más importantes para el desarrollo de la democracia moderna. Nos dejó principios como la participación ciudadana, el debate público y la igualdad de derechos políticos entre quienes eran considerados ciudadanos. Sin embargo, no podemos olvidar que presentaba grandes limitaciones sociales. La mayoría de la población estaba excluida de la vida política y solo un grupo reducido tenía voz y voto. Hoy, todos nuestros desafíos es avanzar hacia una democracia más inclusiva y mucho más justa, en la que todas las personas, sin distinción de género, origen o condición social, puedan participar y contribuir al bienestar común. Y así, estimados estudiantes, concluimos nuestro recorrido por la política y la democracia en la antigua Grecia. Hemos visto cómo sus ideas marcaron el inicio de una forma de pensar y organizar la vida en común que todavía nos inspira, pero también cómo sus limitaciones nos invitan a reflexionar sobre la importancia de construir una democracia más inclusiva. Agradezco su atención. Recuerden que la filosofía no solo se estudia, también se vive y que cada uno de nosotros puede aportar desde su lugar a mejorar nuestra convivencia. Muchas gracias, nos vemos la siguiente clase y les recuerdo, por favor, suban sus tareas a tiempo para que no tengan ningún inconveniente con sus notas.
Les recuerdo que si hay una duda, que si tienen alguna consulta, pueden realizarlo y me dejan un mensaje que yo les estaré respondiendo. Que tengan un buen fin de semana.